sepan ustedes diferenciar o al menos que los tengan bien afianzados. El concepto de sangre, ¿sí? Es una suspensión impulsada ¿por quién? Por el corazón. ¿Y por dónde se vehiculiza esa sangre? Por los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos denominados arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, ¿sí? Ahora, todo el volumen circulante de sangre, todo adulto tiene aproximadamente 5 litros, ¿sí? Y se denomina volemia. En una persona de unos 70 kilos. Quienes tienen más kilos, se modifica este valor en litros, y quienes tienen menos también. Pero tomando para un adulto de 70 kilos promedio, ¿sí? Es alrededor de 5 litros de sangre que circula por minuto. O sea que por minuto el corazón, en su ritmo cardíaco, bombea 5 litros, o sea, son los mismos 5 litros, pero en un minuto, ¿sí? Se produce el recorrido de esa volemia por todo el circuito vascular. Bueno, y aquí tenemos un corte de un vaso arterial con la presencia de glóbulos, plaquetas y glóbulos blancos y glóbulos rojos. Funciones. Características de la sangre son el transporte de gases, sobre todo oxígeno y dióxido de carbono, enzimas, metabolitos, nutrientes, hormonas, medios de contraste, ¿sí? Que ustedes el día de mañana van a utilizar en los distintos pacientes. Se encarga también de participar en la regulación hormonal y la regulación de la temperatura. También protección es otra de las funciones, ¿sí? A través de la hemostasia y a través de la inmunidad. Y si ven los paréntesis, ahí se refiere a los elementos formes a través de los cuales realiza esa función. Inmunidad a través de leucocitos, denominados glóbulos blancos, si recuerdan, ¿sí? Sí, te escucho. Solamente se ve la filimina de que dice concepto de sangre. A ver, déjenme que avance. ¿Y ahora no se ve nada? ¿No se ve más? Sí, se sigue viendo la filimina de Dale. concepto de sangre. ¿Pero qué está pasando? Qué bueno que me avisaste. A ver, algo está pasando. Vamos a salir. ¿Y ahí qué ven? ¿No ven nada? Ah, no ven. No, profe. Sí, me fui sin querer. A ver, ¿qué está pasando acá? Ventana. ¿Dónde sale acá? Acá está. No, no. ¿Están viendo algo? Yo no veo nada. No. Ahora, hematocrito. Sí, profe. Ay, qué bien. Bueno. Ya vimos recién las funciones de la sangre, sobre todo el transporte, dijimos, de los gases, de nutrientes, hormonas, participar en la inmunidad, control de la temperatura, regulación hormonal, ¿sí? Hemostasia, por supuesto. Y este era el concepto de hematocrito, ¿sí? Que es el volumen ocupado por los glóbulos rojos con respecto al total, ¿sí? De la sangre. Y esto se lleva una centrífuga. En la clase anterior yo les comparaba con con una centrifugadora de jugo o un secarropa, porque ese es el efecto de secarropa, es una centrífuga, ¿sí? Donde al fondo, estos son tubos de vidrio, para que ustedes sepan qué son estos tubitos. Si alguien fue al laboratorio y les hicieron extracción sanguínea, vieron que en el momento y delante de ustedes, el profesional bioquímico pone la sustancia que es sangre extraída en tubos. Bueno, estos son los tubitos, ¿sí? Al fondo están los eritrocitos. Después está una capa más clara, que son los leucocitos y las plaquetas, que esos son los elementos celulares en el fondo. Y en la porción superior, sobrenadando el plasma, ¿sí? Y los valores varían en cuanto al hombre y la mujer, generalmente por el porcentaje y por el peso. En el hombre es mayor, 45%, mientras que en la mujer, 40%. ¿Y qué diferencia había entre el suero y plasma? ¿Se acuerdan?
el suero y el plasma es la ausencia o la presencia de las proteínas plasmáticas. ¿Y cuáles eran las proteínas plasmáticas? ¿Recuerdan? Albúmina y globulina, ¿sí? ¿Se visualiza, chicos, ahí? ¿Se visualiza? Hola. ¿Alguien que esté conectado? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Díganme si lo que están visualizando es parte y todas las diapos al costado para ampliar la diapo o con eso ven suficiente. Yo sí veo. Profe, ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Bien, perfecto. Sí, sí. Bien. Era para ampliar totalmente. Parece que cuando amplío totalmente, ahí tienen dificultad. Bueno, estos son los diferentes tipos de células. Y aquí hay un gran resumen que yo les aconsejaría que lo memoricen para los prácticos, parcial, examen, ¿sí? El nombre de la célula, en este caso, arriba, glóbulos rojos, hematíes y eritrocitos, cualquier sinónimo es válido. La forma y que son sin núcleo. Eso se tienen que acordar, que no tienen núcleo. ¿Y se acuerdan que les hablaba como pilas de moneda? Bueno, es eso. Aunque ahora ya no se usan moneda, después nadie va a saber lo que es una moneda. Bicóncava, adentro tienen la hemoglobina, que es lo que le da el color, la función, transportar sobre todo oxígeno, ¿sí? ¿Y dónde se forma? En la médula ósea roja. Ósea significa de qué estructura, de los huesos, ¿sí? Miren ustedes, están aprendiendo que los glóbulos rojos se forman dentro de los huesos. Los glóbulos blancos con sus variedades, granulocitos, macrófagos, linfocitos, ¿sí? Estos sí presentan núcleo, participan en las defensas y se forman ¿dónde? También en la médula ósea, ¿sí? Y en los ganglios linfáticos o en el timo. Y finalmente las plaquetas. Son fragmentos de células, participan en su función en la coagulación de la sangre y también en la médula ósea, ¿sí? Y bueno, y estos conceptos y términos que tienen que recordar. ¿Qué es la eritropoyesis? Esta es la formación o generación en lo mismo, ¿sí? Eritropoyesis, con que digan que es un proceso que estudia la formación y maduración de los eritrocitos, es correcto. Dura una semana aproximadamente. ¿Y qué es la eritropoyetina? Es la hormona que regula esa eritropoyesis. ¿Y dónde se forma? En el riñón. Con que ustedes se acuerden que la eritropoyetina tiene origen renal, es suficiente. Por el momento, porque cuando estudiemos el sistema renal, vamos a ser más específicos. Y bueno, y aquí está la evolución o las distintas etapas o fases desde que se forma a nivel de la célula madre, si vamos de la izquierda a la derecha, ¿sí? Hasta que observamos los eritrocitos circulando en la sangre periférica. Ha pasado por todas estas fases o estadios. Homocitoblasto, proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, ¿sí? Miren cómo va adquiriendo la forma en moneda, reticulocito que es inmaduro. La presencia de reticulocitos en la sangre circulante o periférica me está hablando que están saliendo por algo a la circulación. Estos no tienen que estar circulando porque no tienen características para realizar la función. Son los eritrocitos maduros quienes pueden realizar todas las funciones que repasamos. Ahora vamos a los leucocitos, ¿sí? Esto es importante. ¿En qué participan? Sistema inmunológico. Destruyen los agentes infecciosos. Y miren la cantidad. No repasamos la cantidad, pero era millones por mililitro en glóbulos rojos, y aquí el valor es de 5.000 a 10.000, ¿sí? Y en cuanto a los términos, leucocitosis aumenta, más de 10.000. Leucopenia disminuye, menos de 5.000. Y finalmente las plaquetas, que habíamos dicho, son fragmentos de megacariocitos. Estos son redondos, sin núcleo, pequeños, y miren, tienen mayor cantidad por milímetro cúbico que los glóbulos blancos. Van de 140.000 a 400.000, ¿sí? Vida media, 10 días. Y así llegamos a la función de las plaquetas, ¿sí? La función de las plaquetas, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque estas participan sobre todo en la formación del coágulo
en procesos hemorrágicos, ya sea hemorragias internas que no las vemos superficialmente, o heridas y hemorragias externas donde esa sangre se vierte al exterior, ¿sí? Entonces, miren aquí cómo se ven en la diapo, en la parte superior. Acá está el endotelio, este puede ser, por ejemplo, un capilar. Hay ruptura y salen los glóbulos rojos. Y por supuesto también las plaquetas, que habíamos dicho que eran fragmentos de células. Son pequeñitas, ¿ven? Son esas más pequeñitas que vemos acá. Cuando están saliendo, esas plaquetas empiezan a aglomerarse o a agregarse y atrapan también a glóbulos rojos. Miren ahí, se forma un tapón. Es lo primero que se forma, es un tapón blando. Y si seguimos adelante en la porción inferior, ya vemos la formación del coágulo sanguíneo, ¿sí? Y aquí participan factores de coagulación, las plaquetas y luego la fibrina, ¿sí? Para destruir, ¿sí? Todo esto que queda y vuelva el vaso a revitalizarse para tener un flujo laminar, ¿sí? Esto es muy importante. Acá a la izquierda está el concepto de activación. ¿Cuándo se activan esas plaquetas? Cuando entran en contacto con el colágeno subendotelial, ¿sí? ¿En qué sector? Donde el vaso se ha lesionado. Bueno, la fase de la hemostasia. Esta fase va desde que se produce la lesión o daño, esto es un vaso cualquiera, ¿sí? Aquí se ha producido una lesión del vaso. Miren el vaso sanguíneo, se contrae. Una etapa inicial o fase vascular, el vaso se contrae. Si ven en este sector, tiene menor diámetro que en los extremos, ¿sí? Ahí se observa cómo se contrae. Y aquí, ¿por qué esta fase vascular se produce? Una respuesta miógena, esto habla de las células, de las fibras musculares lisas que constituyen el vaso, por eso se habla de miógenas. Una respuesta neuronal y una respuesta humoral. Luego se produce ese tapón plaquetario que vimos en la diapo anterior, ¿sí? Es un tapón blando, ¿sí? En la primera etapa, esta fase se denomina hemostasia primaria. Y después la hemostasia secundaria, cuando ya está formado el coágulo de fibrina, ¿sí? Y vuelve, miren cómo el vaso sanguíneo ya no se contrae más. La primera etapa vascular sí se contrae, después ya no. Si seguimos con el término de coagulación, ¿cómo podemos definir o cómo es el concepto? ¿A qué denominamos coagulación? Es un fenómeno. ¿Por qué se produce este fenómeno? Es justamente porque se transforma de fase líquida, ¿sí? La sangre es líquida, si en este momento nos hincamos con una espina, con una aguja, o hay una herida, se transforma de líquida en una fase sólida. ¿Por qué? Para formarse el coágulo. Y ese coágulo tiene como fin detener o obstruir la zona lesionada, ¿sí? Este es un fenómeno visible, les decía, cuando se observa en la superficie o cuando se produce una herida, ¿sí? Y es más, si por ejemplo, cuando se toma la muestra de sangre y se vuelca en los tubos de ensayo, se produce la coagulación rápida si no está bañado ese vidrio con heparina, que son anticoagulantes. Si ustedes ponen unas gotitas de sangre en un recipiente así pequeñito, se produce un coágulo, ¿sí? O sea, pasa de una fase líquida a una fase sólida. Ahora, cuando este proceso se realiza en el túbulo, en ese tubito de vidrio, se habla de coágulo. En cambio, cuando se produce en la circulación sanguínea, en los vasos sanguíneos de un ser vivo, se denomina trombo, ¿sí? O sea que eso que tiene una apariencia sólida, si lo vemos en un frasco o en un tubo de vidrio, ese trombo puede obstruir otros vasos que son de menor calibre o de menor diámetro, ¿sí? Y eso es lo que produce, o ese sería
la etiopatogenia del infarto, ¿sí? O algún, ya sea el infarto agudo del miocardio, o de una trombosis venosa profunda, porque ese trombo viaja y depende del diámetro o el tamaño del trombo, es como si fuese un corcho. Hay corchos de mayor calibre, corchos más finitos, más angostos. Dependiendo del calibre del vaso por donde circula, ese trombo obstruye, deja de circular sangre, no se oxigena, se produce primero la isquemia, que es la falta de nutrientes, pero sobre todo de oxígeno, y luego sigue la necrosis de todo el sector que ese vaso irrigaba. Por eso es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, esta es la fisiopatología del infarto, de trombosis venosa profunda también. Ahora vamos a los factores de la coagulación. Para que se produzca la... Bueno, a ver, hagamos un repaso hasta acá. Hemostasia, ese es un término que tienen que incorporar, significa detención del sangrado, ¿sí? O sea que vieron que se producía la lesión. A ver, volvamos antes. Veamos uno anterior. Profe, Sí, sí. una pregunta. Sí. ¿Está grabando la clase? Ay, me olvidé. Qué bueno que me dijiste. ¿Podés grabarla de acá, aunque sea? ¿Estás ahí como coanfitriona? ¿Quién está como coanfitriona? No, profe, yo no tengo idea de cómo hacerlo. ¿Estás ahí para no cortar la diapo? ¿Puedes grabar a partir de acá? Y hacemos un repaso en 5 minutos. Porque lo anterior... Sumando las fases de la hemostasia, este término hemostasia significa detención del sangrado. Entonces, cuando hablemos de hemostasia, tenemos que entender que vamos a abarcar todo lo que signifique detención del sangrado. ¿Esto qué involucra? El vasoespasmo, que es esto, ¿ven? Que habíamos hablado de que el vaso sanguíneo se contrae. Es lo mismo que decir vasoespasmo. Entonces, involucra el vasoespasmo, la formación del tapón plaquetario, que está a continuación, y la coagulación de la sangre. ¿Qué pasaba en este vasoespasmo? El músculo liso que les había dicho de la pared vascular se contrae, ¿sí? Y esto en mucha medida frena la pérdida de sangre. Entonces es importante este vasoespasmo. Después tenemos la formación del tapón plaquetario, aquí a continuación, ¿sí? Esta es la agregación de las plaquetas para cohibir la hemorragia. Si ven acá, se ve la lesión, el sangrado, y ya con el tapón plaquetario ya está cohibida esa hemorragia, no sale ya sangre. Luego tenemos un coágulo, ¿sí? Que es una trama acá, finalmente en la porción inferior. Este coágulo es una trama de fibras proteicas insolubles donde está la fibrina, ¿sí? Aquí está el término bien claro, ¿sí? Entonces son fibras insolubles entre las que quedan atrapados elementos corpusculares, y así se forma el coágulo, ¿sí? El coágulo de fibrina. Y sí tenemos que conocer que hay sustancias químicas involucradas en la coagulación, los cuales se conocen como factores de coagulación. Bueno, esto ya habíamos visto, coagulación, lo que significa, que se transforma de líquido en una fase sólida o coágulo, y si eso se produce, ese coágulo, en un organismo vivo y se transporta por los vasos, se habla de trombo, ¿sí? Y así es el origen del infarto agudo de miocardio, trombosis venosa profunda. Bueno, estábamos ahora que las sustancias químicas involucradas en la coagulación se conocen como factores de la coagulación, ¿sí? Y aquí tenemos que tener en cuenta que la coagulación sanguínea implica una cascada de reacciones. Cuando hablamos de cascada de reacciones tenemos que involucrar o empezar a distinguir tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca y la vía común. Porque aquí se producen todas estas reacciones, ¿sí? Y las 3 etapas es la formación de la trombina en su inicio, ¿sí? La conversión, mejor dicho, la formación, sí, de protrombina, la conversión de protrombina en trombina y la conversión del fibrinógeno soluble
en fibrina insoluble que habíamos visto en el coágulo, ¿sí? Y esto es un interjuego, si vemos acá, vía intrínseca y extrínseca. ¿Por qué? Porque después se unen en lo que denominamos vía común. La vía extrínseca a partir de un tejido lesionado. Y la vía intrínseca, ¿sí? Por el contacto del colágeno del tejido subendotelial, que puede haber, ¿sí? Por distintas etiologías, este colágeno queda expuesto y las plaquetas entran en contacto y se origina esta vía intrínseca, ¿de acuerdo? Entonces es un interjuego de estas dos vías para unirse finalmente con la vía común. Bueno, sigamos. Bueno, acá está lo que veníamos hablando, ¿sí? La cascada de la coagulación, las tres vías, intrínseca, extrínseca, la vía común. Estas son la iniciación de esa cascada, cualquiera de las dos, la vía intrínseca o extrínseca, ¿sí? Y tener en cuenta que la vía común, en este sector ya tenemos la vía común, es donde concluyen las anteriores, ¿sí? Para sobre todo observar la conversión de fibrinógeno en fibrina. Bueno, la coagulación normal, esto es un concepto que tienen que saber, que la coagulación normal requiere de vitamina K, ¿sí? Y es seguida por la retracción del coágulo para que se produzca la consolidación del coágulo. O sea, es como que se consolidar significa formación. Y finalmente, ¿sí? Por la fibrinolisis, que es la disolución del coágulo. A ver si se puede ver en la porción más acá, aquí inferior, ¿sí? Acá. Se forma esta fibrina, ¿sí? Que habíamos dicho hace rato, ¿sí? Cómo se van formando, digamos, y se van activando distintas enzimas con la presencia de calcio, de potasio, de distintos factores de la coagulación, tanto de la vía intrínseca o extrínseca, y finalmente la conversión del fibrinógeno, que es soluble, en fibrina, que es insoluble, y la vemos aquí al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto termina con la fibrinolisis, miren el término, fibrinolisis. Lisis significa disolución del coágulo. O sea que esta etapa de coagulación también tiene un final. ¿Y cuándo es el final? Por la fibrinolisis, que es la disolución del coágulo. Entonces, cuando se produce en un vaso, por ejemplo, no dañado, se denomina trombosis. Lo que decíamos hace rato, era el trombo, por ejemplo, que era el origen del infarto agudo del miocardio, ¿sí? Y el trombo que migra, por ejemplo, de un sitio de origen a otro lugar, se denomina émbolo, ¿sí? Esos son conceptos y términos que los tienen que tener en cuenta. Bueno, ahora pasamos a grupos sanguíneos. Hicieron la tarea. ¿Cuántos de los presentes acá conocen su grupo y factor sanguíneo? Que es como decir Beatriz Córdoba. El grupo sería el nombre y el factor o RH sería el apellido, ¿sí? Si tenemos en cuenta todo esto, la gran clasificación en factor, ¿sí? Es factor RH positivo, que se pone así con el signo más, pero hay que escribir, porque por algún error alguien que sea factor negativo y por alguna, qué sé yo, algún error en la lapicera vaya una línea y parezca positivo, esto generaría un gran daño en el paciente porque se haría una transfusión incompatible. Entonces, si ustedes observan siempre en los carnets, hay que poner factor RH positivo, hay que escribir positivo, o factor RH negativo, hay que escribir negativo. Y los grupos serían A, B, 0 y AB, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante que podamos saber. Lo que sí hay otros términos, aglutinógenos y aglutininas. Aglutinógenos es similar a antígeno y aglutininas es similar a anticuerpos. Si yo hablo de aglutinógenos, es una proteína que está en el glóbulo rojo
y esa proteína me da la característica de ser grupo A. Hay otra proteína distinta, me caracteriza como grupo B. Otra distinta como grupo 0. Y si hay parte del aglutinógeno A y también parte del aglutinógeno B, esa persona es del grupo AB. Por otro lado, ¿sí?, tenemos proteínas de mayor tamaño que me van a dar el factor RH. La presencia de esa proteína, generalmente es una proteína D mayúscula, o sea, la presencia me está indicando que está y es RH positivo. Y cuando no está esa proteína D mayúscula, me significa ausencia, o sea, no está, es negativa. Entonces esa persona es factor RH negativo. ¿Se entiende hasta acá un poco? Ay, espero que me digan que sí. Entonces, Sí, profe. Profe. perfecto. Entonces, volviendo un poquito, los sistemas AB0, ¿sí?, porque es 0, no es O, es AB0 y RH, están determinados ya genéticamente, ¿sí?, y se basan en respuestas antígenos-anticuerpos. Ya vamos a ver en esta diapo un poquito más. Otra cosa, lo que les estaba diciendo recién. En el sistema AB0, la presencia o ausencia de los antígenos A o B, ¿sí?, en la superficie de esos glóbulos rojos, les estoy diciendo de otra forma, determina el grupo sanguíneo, ¿sí? Si está es A, si está el otro es B, y si no hay ninguno es 0, ¿de acuerdo? O sea, ese número me está determinando 0, es que no hay nada. Y en el sistema RH, los individuos cuyos glóbulos rojos poseen antígenos RH, ¿sí?, se clasifican. Los que lo tienen, RH positivo, y aquellos que carecen de ese antígeno son RH negativos. Bueno, veamos ahora el dibujito. En la parte de arriba está sistema AB0, grupo A, grupo B, grupo AB y grupo 0. Aquí seguramente hay muchos que somos grupo A, yo soy grupo A, habrá otros que son grupo B, otros que deben ser grupo AB, y ya debe haber un grupo de personas en esta clase de fisiología ciclo 2025 que son grupo 0. Sería bueno que cada uno de nosotros nos vayamos situando a medida que vaya yo explicando. Entonces es como internizar, ¿sí?, interiorizar este concepto en lo que cada uno tiene en cuanto a grupo y factor sanguíneo. Esta es la célula, ¿sí? Es una célula de la sangre, ¿sí? Es el glóbulo rojo. Y había dicho yo que la presencia de un factor que sería como un antígeno, que miren acá, esta sería la forma del grupo A. En la superficie están estas formaciones que representan el grupo A. ¿Y qué pasa en el plasma? En el plasma, que es la parte, ¿se acuerdan que era la parte líquida de la sangre? Ahí están, ¿sí?, las aglutininas, que también con ese concepto, con ese término se denominan a los anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser anti-B. Son opuestos a estos antígenos, porque si no, reaccionaría estos anticuerpos con los propios glóbulos rojos. Entonces, siempre un grupo A, en el caso de todo lo que estamos en esta clase y seamos grupo A, el glóbulo rojo tiene antígenos, ¿sí?, representados de esta forma, pero el plasma tiene anticuerpos que son anti-B. ¿Se entiende hasta acá? Anti-B, ¿sí? El grupo B tiene los antígenos o aglutinógenos B alrededor del grupo, pero tiene anticuerpos anti-A. Ven que es opuesto a la letra que le corresponde al glóbulo rojo. Y los estudiantes que están acá, que son del grupo AB, presentan constituciones o presencia de proteínas características de los dos, entonces del A y del B, están todos mezclados. Y no tienen ningún anticuerpo. Miren, no tienen anticuerpos ni anti-A ni anti-B. ¿Por qué? Porque tienen los dos tipos de antígenos en la superficie del glóbulo rojo, ¿sí?, de esta célula.
¿Hasta aquí vamos bien? Profe, Sí, te yo escucho. soy AB positivo. Bueno, estamos hablando del sistema AB, no estamos hablando todavía del factor. Tu sangre o tus glóbulos rojos tendrían esta constitución. Presencia de antígenos A, supongamos que sean estos bajitos, y B, que son los más largos. Y que si te fijas en el esquema, los A, esto es un esquema, ¿sí? No es que sean de esta forma, esto es una representación para que podamos hacer las diferencias. ¿Ves acá que son cortitos y acá son largos? Entonces la B tiene de los dos. Tiene la representación de antígenos A y la representación de antígenos B. Por eso se llama AB. Pero en tu plasma no hay ningún anticuerpo. ¿Por qué? Porque si no atacarían estos anticuerpos a tus propios glóbulos rojos. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Y Sí, profe. quienes tienen grupo 0? Miren, no hay nada alrededor del glóbulo, no hay nada en esta célula, no tiene actividad de antígenos, por eso es 0, porque no tiene nada. O sea que el glóbulo rojo está libre de estas características que tiene el grupo A, el grupo B y el grupo AB. No tiene nada, por eso se llama 0. Pero sí presenta en los anticuerpos, tanto A como B. O sea, para simplificarlo y poder hacer un razonamiento, otro razonamiento, porque esto lo tienen que entender, si no tengo nada en el grupo 0 a nivel de la célula, tengo ambos anticuerpos. Si tengo ambos antígenos en mi célula, no tengo ningún anticuerpo. Si en el grupo B tengo la representación que me da características al grupo B, el anticuerpo será lo contrario, o sea, el anticuerpo A. Y así pasa con este grupo A del cual yo tengo grupo A. Tengo la representación en la célula roja con la característica del grupo A, pero mis anticuerpos son B. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, y Sí, acá abajo, lo que me está ampliando es un poco de esta representación en esquemas, en dibujos, para que podamos entender mejor el tema referente al grupo sanguíneo y factor sanguíneo más adelante. Aquí me muestra el grupo A, que el antígeno es cortito, ¿ven? Tienen un tallo cortito. El antígeno B tiene un tallo más grande, más largo. El antígeno AB tiene ambos, de un tallo cortito y un tallo más largo. Y el grupo 0, la misma palabra dice 0, no tiene nada, no tiene antígenos, no antígenos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Algo se entendió? Esto se va a volver a repetir en la parte práctica, así que no se desesperen, ¿sí? Sigamos. Esto es en cuanto... A ver, esperen. No, esto hay que ver. El grupo AB, grupo sanguíneo y factor RH positivo o negativo. Yo les había dicho que esto es en cuanto a un tipo de proteína en la superficie de la célula roja, ¿sí? Pero aparte hay otra proteína que me da las características de factor. Si está presente, es factor positivo. Si está ausente, es factor negativo. ¿De acuerdo? Ahora, veamos solamente con respecto a los grupos, cuáles las características de compatibilidad. El que recibe se llama receptor. El que dona se llama dador. No sé si acá en esta clase hay dadores de sangre o si alguna vez donaron sangre. Entonces, el que da es un dador y el que recibe la sangre es un receptor. Hay una ley de compatibilidad sanguínea que dice que los glóbulos del dador no tienen que ser hemolizados. Hemólisis significa destrucción. No tienen que ser hemolizados por la sangre del receptor. Imagínense, una bolemia de 5.000, si tengo 5 litros de sangre, soy la receptora. Yo que tengo grupo A, no me pueden poner grupo B la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre del grupo B
¿Qué tenía? Volvamos atrás. La sangre del grupo B tiene en sus glóbulos antígenos B. ¿Y qué tiene mi plasma? Anticuerpos B, anti-B. Entonces, si a mí me ponen sangre del grupo B, ¿qué va a pasar? Los voy a destruir, porque anticuerpo significa que destruye al antígeno específico. Entonces, si aquí tengo antígeno B, los anticuerpos o anti-B los destruye. ¿Se entiende esto? Una persona que es del grupo 0, ¿le pueden transfundir grupo AB? No pueden. ¿Por qué? Porque la sangre total de la volemia del receptor está llena de anti-A y anti-B. ¿Y qué va a hacer? Va a destruir los glóbulos rojos que le están dando, o sea, del dador. ¿Se entiende hasta acá? Esto lo van a entender más en la parte práctica, pero aquí tienen los conceptos generales. Miren, grupo 0, AB y abajo AB. El 0 es el gran dador, pero sobre todo el 0 negativo. ¿Por qué? Porque el 0 negativo, este es 0. El 0 negativo, ¿sí? Este es el gran dador. Puede darle al grupo A, al B y a la B. Y dar a sí mismo, ¿sí? Entonces, supongamos, ninguno de nosotros en esta clase sabemos qué grupo y factor tenemos y necesitamos ya una transfusión y no hay tiempo para que nos clasifiquen grupo y factor. Y hay una heladera llena de sachet de grupo 0, A, AB y B. Activen los micrófonos. ¿Qué heladera abrimos? Si nadie sabe aquí qué grupo y factor tiene. ¿Alguien, algún valiente que me diga? No leo para leer el chat, así que digan, activen los micrófonos. 0, muy bien, porque miren la flecha. Perfecto, a todos los que dijeron 0, están muy bien, entendieron. Porque a este glóbulo no lo va a destruir nadie, porque no tiene nada en su superficie para ser identificado como antígeno. ¿De acuerdo? Miren, dona la B, dona la, dona el B. Y así mismo. Cada grupo... Por eso se llama dador universal. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, por eso se llama dador universal. Ah, muy bien, está la doctora ahí. Muy bien, muy bien. Y este es el gran receptor. Este recibe de todos. Este está recibiendo de todos. Del A, puede recibir del B, puede recibir del 0 y puede recibir a sí mismo. ¿Sí? Y ya vamos terminando. Miren acá. Esto es una tabla recordatoria. Tal vez ahora les parezca muy compleja. El grupo, por ejemplo, vamos, un grupo sanguíneo A positivo y A negativo. El dador o el dador universal es este, miren abajo, abajo. 0 negativo, porque puede donar, miren, a todos puede donar. Por eso es el dador o donante universal. Pero solamente puede recibir su propio grupo y factor. O sea, una persona que es 0 negativa, no le pueden poner ningún factor solo negativo y solamente puede recibir grupo 0. O sea que es el gran dador, pero solamente puede recibir su propia sangre. Y aquí está de nuevo el AB, ¿sí? El AB es el receptor universal, porque puede recibir, puede donar solamente al AB, pero puede recibir de todos, ¿sí? Puede recibir de todos. Esto les dejo para que hagan ejercicios en la actividad práctica, ¿sí? Porque ahora seguramente se van a marear. Y ya vamos terminando con sistema, ¿sí? Antigénico RH. Bueno, este era un poco lo que les venía hablando, ¿sí? Y el RH viene por, si vamos a la historia de una variedad de mono que es el Macacus rhesus, ¿sí? De aquí viene RH, rhesus se escribe así, RH esus, ¿sí? Entonces de ahí viene la denominación. Allí fue estudiado muchísimo, ¿sí? Y esto se denomina así porque justamente se estudió en el mono. Y bueno, el factor RH positivo es el que está presente en un 85% de los individuos a nivel mundial,
mientras que la minoría tiene RH negativo. O sea que quienes se conozcan y sepan que son RH negativo, es bueno tener el contacto. Solamente corresponde al 15%, ¿sí? RH negativo. Bueno, esto es lo que les hablaba. RH positivo tiene el aglutinógeno en la superficie. Es positivo, o sea, lo tiene. En cambio, cuando no tiene aglutinógenos, mire, está limpito, es negativo. Ese negativo significa que no tiene. ¿De acuerdo? Y bueno, y acá lo que veníamos hablando, que el 0 o el negativo es dador, porque le puede dar al positivo, pero el positivo no puede darle al negativo. El negativo no puede recibir nada más que negativo. Y estos son distintas combinaciones que pueden pasar de padres positivos y madres positivas, ¿sí? O sea, siendo ambos, ¿puede haber un hijo que sea factor RH negativo? Sí, puede haber, ¿sí? Porque muchas veces papá es positivo a prevalencia. Padre tiene los dos, a su vez de su propia de su padre y de su madre, y puede tener información que sea positiva y negativa, pero se lo denomina con la presencia. Entonces, depende de la combinación genética, se produce el factor. Y finalmente terminamos con la enfermedad, ¿sí? Denominada también en el sistema o eritroblastosis, también se denomina fetal, ¿sí? Se produce cuando una madre que es RH negativo, por eso está este signo negativo acá, que sería la mamá, ¿sí? Está embarazada con un feto que es RH positivo. ¿Ven? Están los signos positivos en el lugar del feto y el signo negativo en el lugar de la mamá, ¿sí? Antes de una transfusión siempre hay que tipificar la sangre del receptor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y después se ve la compatibilidad con la del donante potencial, ¿sí? Bueno, ¿esto qué pasa cuando esta mamá gesta? En una primera oportunidad, este niñito nace y acá cuando se desprende la placenta hay microtransfusiones y se genera acá la mamá anticuerpos contra estos glóbulos que son RH positivos. Y a medida que las gestas van aumentando, acá se producen más anticuerpos y al que daña es al bebé, ¿sí? El que sale dañado es el niño, con características neonatológicas que muchas veces son límites y están al límite con la vida de ese niño. Por eso existe lo que se denomina una vacuna, ¿sí? Que es en realidad una gamma inmunoglobulina, ¿sí? Si esta mamá, que es factor RH negativo, tiene un niño que es positivo o gesta un niño que es positivo, y hemos dicho que pasan microtransfusiones, ¿sí? Si la madre piensa tener un segundo hijo, y generalmente se administra, es la vacuna, ¿sí? ¿Para qué? Para eliminar, ¿sí? Por las microtransfusiones, lo que haya podido pasar del feto, ¿de acuerdo? Bueno, acá terminamos la clase, chicos. Nos vamos a ver nuevamente. Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando. Hay otro tema. La clase que viene, yo les voy a avisar con anticipación si la hacemos en modalidad virtual o modalidad presencial.